ya se deben estar instalando algunos areadores en las piscinas que tienen esta cantidad de alimento por día. Ahora, el mayor problema de la falta de oxígeno son las anoxias, los barbeos, cuando el camarón en momentos se levanta a la superficie del agua. Y entonces, la primera reacción que se debe tener cuando la piscina tiene los animales levantados a la superficie del agua, lo que conocemos como barbeo aquí en Ecuador, es tratar de bajar los niveles lo más que se pueda. ¿Por qué bajar los niveles? Porque al bajar los niveles va a haber un movimiento de agua de entrada a salida, donde en la entrada tenemos más oxígeno que en la salida, y además en las capas superiores, que tienen más oxígeno que las capas inferiores, al bajar el nivel del agua, estas capas superiores van a oxigenar. Entonces se puede decir que en el primer minuto, la primera reacción al saber que los animales se están levantando a la superficie es desaguar todo lo que se pueda del estanque. Y bueno, como acto seguido, la mayor parte de gente usa lo que es el peróxido de hidrógeno, a razón de 6 a 10 litros por hectárea, dependiendo, ¿no?, de la necesidad. La reacción del peróxido con el agua va a aumentar la cantidad de oxígeno en el agua. Y bueno, si tenemos ambas cosas, tanto la bajada de niveles como el peróxido, vamos a poder recuperar los animales. Ahora, siempre existe esta pregunta también de a qué hora debo medir el oxígeno. Y vamos a revisar digamos, una anoxia, la evolución de una anoxia y cómo en diferentes horas de la noche y el amanecer se toma el oxígeno. Por ejemplo, en el día 1, tenemos que a las 2 de la mañana está en 4, a las 4 de la mañana está en 3,5, a las 6 de la mañana está en 2,5 y 7 de la mañana 2,7. Ahora, algunas camaroneras miden a las 2, miden a las 6, algunas solo miden a las 4 y otras a las 7. Pero supongamos que haya una camaronera que mide solamente a las 2 de la mañana, otra a las 4, otra a las 6 y otra a las 7. Entonces, la que mide a las 6 de la mañana ve un 2,5 que podría ser preocupante y ya le pone atención a la piscina. En el día 2 ya vemos que los que miden a las 2 de la mañana pues no ven ningún problema, el de las 4 ve un 2,5 que no es preocupante, sin embargo el de las 6 de la mañana ya ve que ha habido una bajada de 2,5 a 2, porque es a las 6 de la mañana el punto más bajo de oxígeno en el día, justo cuando termina la noche y empieza el día, ese es el momento más bajo. Y obviamente el 2,7 también tiene problemas. En el día 3 ya tenemos que recién los que miden a las 2 de la mañana están viendo un oxígeno bajo. Los de las 4 recién ven 2, pero de las 6 de la mañana ya está con la alarma de que probablemente el día siguiente ocurre el barbeo, como así ocurre, ¿no? Cuando en el día 4, los de las 2 de la mañana, que miden 2 de oxígeno, reaccionan luego en horas con el barbeo. Pero si el de las 6 de la mañana toma sus precauciones 2 o 3 días antes, pues va a tener suficiente tiempo para recuperar la piscina y no tenga estos problemas, ¿no? Entonces, medir a las 6 de la mañana, estamos previniendo días antes el barbeo, mientras que si medimos solo a las 2 de la mañana, solo nos da 1 hora para reaccionar. Ahora, no le estoy diciendo a ustedes que dejen de medir a las 2 de la mañana, porque usted puede medir a 3, lo que sí, la recomendación más importante de todo esto es que si mide a las 3 o a las 2 de la mañana, perdón, si mide a las 2 de la mañana algo menor a 3 ppm de oxígeno, tiene que volver a medir a las 6. O sea, digamos, la concentración que nos hace medir nuevamente el oxígeno es que a las 2 de la mañana esté a 3 o menos, y entonces hay que volver a medir a las 6. Y probablemente, como ven en el cuadrito, a las 2 de la mañana va a estar en 3 y a las 6 va a estar en 2. Entonces ya eso les dice que va a haber un bajón. Y ahí tiene la curva de oxígeno, como en esta piscina siguió bajando incluso hasta las 7:30 de la mañana, y tuvo un pico de oxígeno a las 5 de la tarde, ¿no? Ahora,
¿Qué ventajas nos trae la areación en el cultivo de camarón, aparte del oxígeno? Primero, que indirectamente se refuerza el sistema inmune del camarón, ¿no? Y permite una mejor asimilación del alimento balanceado. Eso quiere decir absorber mejor los nutrientes del alimento. La circulación también es muy importante porque con la circulación el efecto va a ser de limpiar el suelo y llevar la materia orgánica para su evacuación. La areación también permite, ¿no?, que las bacterias benéficas actúen mejor porque están en un ambiente aeróbico. Finalmente, cuando hay lluvias, se rompen los gradientes de temperatura y salinidad, porque normalmente en una lluvia se forma una capa de agua dulce en la superficie, y la areación permite romper esta capa de agua dulce, ¿no? Ahora, con recambio de agua, podemos mejorar el oxígeno, pero dependemos de una o dos bombas de agua. Esas bombas son las que, si se malogra uno, tenemos el 50% del aporte de oxígeno suspendido porque se daña una bomba. Mientras que si ustedes tienen areadores, ¿no?, y los reparten en varios sitios, de acuerdo a la necesidad de la piscina, pues va a estar distribuido. Se daña un areador, pero probablemente tienen unos cuantos más que van a responder. Entonces, la carga que se pierde o el oxígeno que se pierde al dañarse un areador no es lo mismo que cuando se daña una bomba. Y ahí le estoy mostrando una gráfica donde en el llenado, en un cultivo trifásico, ¿no?, el oxígeno se mantiene bajo, ¿no?, porque hay dos bombas y estamos hablando de piscinas de 3 fases, madre, hija, nieta. Entonces, todas esas piscinas están respirando oxígeno, pero se dan cuenta, pues, que están en niveles de 2. Al darse cuenta que es niveles de 2, se logra instalar una tercera bomba, ¿no? Y al instalar la tercera bomba, el oxígeno mejora y llega a mejores niveles. Pero basta que se dañe una de estas bombas y otra vez regresamos a niveles críticos de entre 1.5 y 2. Entonces, el bombeo es importante, si hay que bombear agua, si hay que recambiar, trae muchos beneficios, pero también debemos pensar en la areación porque ya los niveles de producción en Latinoamérica siguen subiendo, ya no estamos hablando de 3.000 libras, ahora hablamos de 6.000, 8.000 libras por hectárea, y con dosis de alimento entre 50 a 80 kilos por hectárea, donde ya es necesaria la areación. Entonces, normalmente en nuestros tipos de cultivos semi-intensivos no necesitamos estar areando las 24 horas, salvo que hay un bajón fuerte, y entonces sí tenemos que arear en el día. Pero los areadores son más eficientes en la noche porque oxigenan y evacúan el dióxido de carbono del agua, ¿no? Y en el día hay que tener en cuenta los niveles de oxígeno porque puede que vayamos a arear demasiado en el día y se pierde oxígeno a la atmósfera. Entonces, más tarde voy a hablar del punto de saturación. Quiere decir que más arriba del punto de saturación se pierde el oxígeno a la atmósfera. Entonces, si ustedes ven la curva que les estoy mostrando ahí, tienen que en la noche, cuando se prende la areación, se mantiene el oxígeno disuelto a un nivel óptimo, mientras que sin areación se sigue consumiendo el oxígeno y como vimos en la anoxia, vamos a llegar al amanecer con el nivel muy bajo. Ahora, ¿qué niveles son buenos para lo que es malo, que es bueno en la concentración de oxígeno? Menos de 1, si estamos con una piscina con menos de 1 durante varias horas, obviamente va a haber barbeo, va a haber mortalidad, ¿no? Entonces, se pierde la piscina, se pierde una buena cantidad de animales, la supervivencia se baja. Ahora, si mantenemos por varias horas también de 2 a 3 miligramos por litro, lo que vamos a hacer es que no haya un buen crecimiento, y el camarón, al no convertir el alimento porque el oxígeno está bajo, va a subir el factor de conversión porque el crecimiento va a ser bajo. ¿Qué es lo que se quiere en una piscina de cultivo de camarón? Lo que necesitamos es que de 4 a saturación. Ya voy a hablar más tarde de saturación, el mejor crecimiento y óptimo factor de conversión. Pero ojo, si tenemos, digamos, exceso de algas y exceso de areación y mantenemos un nivel muy alto de oxígeno, o sea, más de 10
ppm durante algunas horas, entonces la sobresaturación puede ocasionar la enfermedad de las burbujas. ¿Y qué es la enfermedad de las burbujas? Es una situación cuando hay 250% de saturación de oxígeno y vamos a tener unas burbujas en la parte ventral, como pueden ver ahí en la foto. En la parte ventral se forman estas burbujas y por eso se le conoce como la enfermedad de las burbujas. Ahora, vamos ahora sí a hablar del punto de saturación, porque he venido mencionando el punto de saturación. El punto de saturación es lo máximo que puede soportar de oxígeno el agua de cultivo. Y eso está relacionado a la salinidad y a la temperatura. Pongo el ejemplo ahí, cuál será el punto de saturación de oxígeno en el agua, con una salinidad de 30 partes por mil y temperatura de 26.7 grados. Lo primero que debemos tener en cuenta que existe una tabla de saturación de oxígeno en base a temperatura y salinidad. Y la regla de esta tabla nos dice que a menor salinidad va a haber más concentración de oxígeno. Y a menor temperatura también va a haber más oxígeno. O sea, ahora, por ejemplo, en Ecuador estamos en la etapa calurosa, donde tenemos más temperatura, eso nos contrarresta, digamos, hace más baja la concentración de oxígeno, pero a la vez la salinidad baja y eso también compensa, ¿no? Entonces, si ponemos un ejemplo, el porcentaje de saturación de oxígeno es el oxígeno medido sobre el oxígeno tabulado en la tabla que yo les presenté. Y sobre la pregunta que les hice, el oxígeno si dio 6.47, que es lo que mide el aparato, y estamos a una temperatura de 26.7 y salinidad de 30 partes, nos vamos a la tabla y vemos que el nivel de saturación de oxígeno a 27 con 30 grados es 6.7 ppm, ¿no? 600 miligramos de oxígeno. Más de esto, si la aireación o las algas producen más oxígeno, esto se va a la atmósfera, se pierde al aire. Ahora, recientemente ya han salido aparatos que miden directamente la saturación de oxígeno, entonces ya no hay necesidad de hacer todos estos cálculos, como simplemente compramos un aparato que nos dé el nivel de oxígeno y el nivel de saturación, de acuerdo a temperatura y salinidad. ¿Y qué hace que la saturación se vaya arriba del 100%? La aireación, por supuesto, y la excesiva población de algas. Pero en las algas es contraproducente porque cuando las algas hacen una sobresaturación de hasta el 100% encima de lo normal, por la noche va a consumir ese oxígeno y va a producir anoxia. Ahora, existe siempre la creencia de que el camarón va a consumir más oxígeno y no es así. El camarón solo consume el 10% del oxígeno de la piscina, pero los mayores consumidores son en el agua, son los organismos como el fitoplancton y las bacterias, y también los organismos del suelo, del fondo, que vienen a ser bentos, detritos y otras bacterias. Entonces, entre bacterias, algas, microorganismos, se llevan el 90% del oxígeno. Sin embargo, nosotros, como ya hablamos, la densidad del camarón sí afecta, porque al haber más camarones, se va a usar más balanceado, van a haber más bacterias, van a haber más algas. Entonces, como consecuencia de subir las densidades, vamos a tener mayor consumo de oxígeno. Pero en sí, el camarón per se no es el que consume tanto, sino más son las bacterias y las algas y algunos otros microorganismos del fondo. Entonces, 90% hay que cuidar esa agua con birremediación. Tenemos ahí una curva de la transparencia. La transparencia nos dice qué tan peligrosa es la curva de oxígeno. Por ejemplo, ahí tienen una transparencia de 10 a 20 centímetros. Vamos a tener oxígenos bien altos que pueden llegar hasta arriba de 18, pero también podemos tener cerca de 0 por las noches, porque todas esas algas y bacterias que producen oxígeno van a consumirlo en la noche. Ya con una transparencia de 25 a 30 baja la curva, ya tenemos probablemente en sobresaturación un poco menos que cuando estaba en 10 y 20, porque ahí sí había una supersaturación. Y finalmente lo que queremos llegar es una transparencia de 30 a 40, una transparencia disco-Secchi relacionada a la curva de oxígeno. Entonces, es importante, nuevamente, siempre yo en conferencias digo, midan las transparencias para poder dormir tranquilo. Transparencia de 30 a 40 te deja dormir tranquilo. Transparencia de 10 a 20, barbeo en cualquier momento, igual que 25 a 30.
Ahora, la dosis de alimento es clave. Estaba bien relacionada la dosis de alimento con la necesidad de areación y incluye lo que es las bacterias, ¿no? Consumo de alimento, la areación, sobre todo la actividad bacteriana, ¿no? Que consume la materia orgánica, aunque también se usa bacterias para otras cosas, ¿no? Para bajar vidrio, para consumir amonio, etcétera. Diferente tipo de relación, pero todo lo que estamos haciendo para mejorar la calidad del agua y suelo es bacterias que al final consumen oxígeno. Y eso va alrededor del balanceado, porque el mayor contribuyente de la materia orgánica a una piscina es el alimento balanceado. Ahora, según, como les dije anteriormente, según el doctor Boyd, ya se debe implementar areación desde que se llega a una dosis de 30 kilos de alimento por hectárea. Entonces, ya 30 kilos de alimento por hectárea no solo es que haya más camarón o que haya más producción, es también va a aumentar las bacterias, van a aumentar la materia orgánica, van a aumentar microorganismos. Entonces, todo eso hace necesaria la areación porque el consumo de oxígeno sigue aumentando. Ahora, quiero referirme a las zonas profundas. ¿Por qué hay piscinas que barbean, a pesar que más o menos todas sus piscinas están por ahí en algunos niveles de oxígeno parecidos? ¿Y por qué justamente esta piscina es la que me da más problema de oxígeno? Y normalmente son aquellas que tienen estos canales internos, que aquí en Ecuador le llamamos préstamos, en otros sitios le dicen panameñas. Es importante que yo toque este punto de compensación o saturación de oxígeno. Ese es el punto de compensación en columna de agua. Es hasta donde llega la luz. Llega la luz y hasta ahí hay fotosíntesis. Quiere decir que hasta donde llega la luz, ese 1% o 0%, perdón, 1% para que haya un poco de fotosíntesis, es el punto hasta donde se puede producir oxígeno. Más abajo eso ya no, porque está totalmente oscuro. Entonces, es el punto de compensación es donde termina la fotosíntesis. Esto quiere decir que debemos calcular eso siempre y ver si es que estamos alimentando o estamos teniendo una zona muy profunda donde no hay producción de oxígeno. Y ese punto de compensación se calcula con la transparencia del disco Secchi, ¿no? Si digamos tenemos una transparencia disco Secchi de 30 centímetros o 0.3 metros, eso se multiplica por un factor de 4, una constante de 4, y nos va a dar 1,20 m. ¿Qué nos dice eso? Que hasta 1,20 m hay producción de oxígeno. Abajo de 1,20 m ya no hay producción de oxígeno. Entonces, ustedes dirán, pero yo tengo 30 de transparencia y tengo animales en 1,50 m y no veo que barbeen, no veo que les haga falta oxígeno. Es cierto, o sea, si usted tiene 30 centímetros, 0.3 metros de transparencia y tienen un punto de compensación de 1,20 m, sí va a haber una difusión de oxígeno hacia las partes bajas, o sea, 30 centímetros, va a haber una difusión y es por eso que ustedes en 1,50 m tienen todavía animales que están alimentándose o están viviendo en esa zona. Pero si vamos al extremo ya, cuando estamos con más profundidad en un préstamo, por ejemplo, una panameña que está en 1,70 m y no tenemos, y tenemos una transparencia de 30, o sea, demasiadas algas que no permiten el ingreso de luz hacia el fondo, entonces ahí sí que ya empieza lo que es el barbeo, va a haber mortalidad, etcétera. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Es usar areadores, pero no cualquier tipo de areador. Y cuando estamos hablando de 1,70 m, ya tenemos que pensar en un areador turbo en este canal, en esta profundidad, 1,70 m, necesitan areador, porque el areador de paletas no funciona. El areador de paletas tiene una limitante que solo funciona bien hasta 1,50 m de profundidad. Más abajo de eso casi no produce oxígeno ni difusión de oxígeno, mientras que los areadores turbos sí llegan hacia el fondo. Y los areadores turbos no son buenos tampoco para poca profundidad, porque le van a hacer un hueco, un forado ahí al fondo, porque son demasiado potentes y estos solo trabajan a profundidades mayores a 1,50 m. Entonces, cuando tengamos este problema, es necesario areadores turbos en las zonas profundas y areadores de paletas en las zonas someras.
Y en alimentación automática, a veces cometemos el error de instalar alimentadores automáticos en zonas profundas como el metro 40 o metro 70, donde el punto de compensación es muy alto, entonces no hay producción, no hay mucha producción de oxígeno, y nosotros con el alimento estamos atrayendo a los animales hasta este préstamo, hasta este canal interno, esta panameña, ¿no? Entonces, es mejor tenerlos a 1 metro, que es acá en la parte alta de la mesa, que tenerlos en la profundidad, porque en la profundidad lo que podemos hacer, o lo que estamos haciendo, es atrayéndolos a los animales a una zona baja en oxígeno, donde no convierten, se enferman y mueren. La forma como les dije, de que este canal esté bien aireado es usar la aireación correcta, que es la aireación turbo, ¿no? Si es que se llega a más de 1,50 m. Si digamos el canal está en 1,40 m, 1,50 m, con aireadores de paletas, no hay ningún problema. Entonces, la aireación es necesaria si es que ustedes van a poner alimentadores automáticos en zonas mayores a 1,40 m. Entonces, ahí sí hay que poner aireación. Si es de 1,40 m, 1,50 m, el aireador de paleta funciona muy bien. Pero si ya estamos hablando de 1,70 m, 2 metros de profundidad, ahí hay que pensar en el aireador turbo. Y luego la otra pregunta viene, bueno, yo necesito tener cerca mis aireadores a la zona de alimentación porque es donde más necesito oxígeno. Ahí es donde tenemos problemas. Ahora, esta distancia, yo puse aquí 15 metros porque el calibre que se está boleando en esta piscina es de 2 milímetros. Entonces, esto quiere decir que este calibre llega a 15 metros de diámetro. Entonces, el aireador debe estar por lo menos a 15 metros de la máquina para no interferir con la remoción de sedimentos o levantar el alimento balanceado. Ahora, si este calibre fuera de 1.5 o 1.2, entonces yo podría poner más cerca el aireador porque el diámetro de boleo va a ser menor. O el radio voleo va a ser menor. Y también es importante en alimentación automática tener los aireadores a una distancia entre 30 y 50 metros. Depende del hidrófono. Hay hidrófonos que pueden filtrar el sonido de un aireador a 30 metros, como hay otros que necesitan estar bien alejados de un aireador a 50 metros para que no interfiera con el hidrófono, ¿no? Interprete mal el ruido de otras cosas, ¿no? Ahora, recuerden que yo le mencioné al inicio que hay una relación entre el oxígeno y el sistema inmune del camarón, y el oxígeno es determinante porque tiene una relación muy estrecha con los hemocitos, las células de defensa del camarón que están en la sangre, y les voy a demostrar eso a través de una ilustración de la melanización, que es un proceso que atrapa los microbios y los envuelve en un pigmento llamado melanina. Entonces, cuando se ve amenazado por los vibrios, este hemocito granular va a empezar una cascada de reacciones enzimáticas, empezando por la profenoloxidasa, ¿no? Entonces viene una cascada de reacciones con la fenoloxidasa, con los fenoles, y finalmente, para que esto sea exitoso, solo se puede lograr con iones de oxígeno. O sea, finalmente, para que la melanina atrape y termine su proceso de melanización, necesita una buena concentración de oxígeno. Como pueden ver ahí, el animal ya está melanizado, ya logró con buen oxígeno melanizar su cutícula, su carapacho, y luego muda, y la muda se va con las bacterias y ya cuando sale muda van a tenerlo recuperado. Entonces miren la importancia del oxígeno en las reacciones inmunológicas del camarón y la reacción con las enzimas que emite el hemocito granular, que es las células de la sangre del camarón, del hemolinfo. Y viene la pregunta, ¿cuál es entonces el mejor nivel de oxígeno para un cultivo de camarón? Es desde 4 miligramos por litro. Eso quiere decir que el mínimo es 4 y se llega hasta saturación. Cuando el camarón, el banamey creo que es la única especie que come a 2 o menos de oxígeno. He visto camarones de banamey comiendo a 1 de oxígeno, pero lamentablemente no convierte. A 2 o menos de oxígeno no va a convertir, ¿no? Entonces, es importante también relacionar esta reacción con la producción de camarón, ¿no?
Ahora vamos a revisar los tipos de areación que existen, ¿no? Empecemos desde los laboratorios que tienen RedWaste o precrías intensivas en camaroneras, ¿no? Donde hay blowers, donde hay piedras de aire, hay nanoburbujas que está tanto de moda en el superintensivo y las microporosas. Entonces, cada una de ellas vamos a diferenciarlas primero por el tamaño de la burbuja, ¿no? La burbuja de un normal, una burbuja fina de una piedra de aire tiene 20 milímetros, pero cuando ya nos vamos a las microburbujas de los microporosos, ya vemos que son 10 de micrómetros, y cuando ya vamos a las nanoburbujas son nanómetros. Entonces, hablando de capacidad de carga, un HP de areación puede oxigenar 50 metros cúbicos de agua, un HP que tenga 1 kilo de biomasa de podlarvas por metro cúbico. Sin embargo, si usted usa las microburbujas o las nanoburbujas, van a soportar 3 y hasta 6 veces más esa biomasa. O sea, estamos hablando de las microburbujas, van a soportar 3 kilos de podlarvas por metro cúbico sin ningún problema, y luego las nanoburbujas van a soportar 6 kilos de podlarva por metro cúbico también sin ningún problema. En algunos casos, incluso para camarones grandes, puede llegar hasta 9 kilos por metro cúbico, ¿no? Y para un poco ponernos en contexto, las burbujas normales tienen en promedio 1 milímetro, mientras que las microburbujas son las que son mayores a 1 millonésimo de metro, imagínense, 1 millón de micrómetros en 1 metro. Y las nanoburbujas vendría a ser 1 milésimo de un micrómetro. Y son mucho más eficientes, ¿no? Porque son muy estables en la columna de agua. Normalmente cuando tenemos burbujas finas, estas van a salir rápidamente del agua, pero si tenemos las micro y las nano burbujas, estas van a tener una muy buena estabilidad en el agua y por supuesto van a poder arear mejor al animal. Entonces, capacidad de carga de los RedWaste va desde 1 kilo de burbujas finas hasta 6 kilos con las nano burbujas. He visto casos de hasta 9 kilos con nanoburbujas, pero no es bueno llegar al borde o al extremo, sino trabajar tranquilo. Como dice, en camarón hay que hacer las cosas bien para poder dormir tranquilo. Entonces yo haría 1 kilo para burbuja normal, 3 kilos para microburbujas de los microporosos y 6 kilos de podlarva por metro cúbico de las nanoburbujas. Pero ya yendo a la parte de engorde, quiero ser bien claro acá, no quiero que me malinterpreten, no estoy criticando los areadores diésel. Un areador diésel y un eléctrico nuevos, los dos te pueden dar 1000 libras, con 10% de recambio, 1000 libras por HP. Los dos empiezan bien. Pero el desgaste del diésel es mucho más intenso que el eléctrico. El eléctrico, con experiencia propia, durante 5 años yo tuve eléctricos en una camaronera y siempre daban las 1000 libras por HP. Mientras que los diésel cada año iban bajando su nivel de eficiencia. Probablemente, normalmente después de un año solo se lograba el 65% de uno nuevo, y conforme pasan los años sigue bajando esta eficiencia. Y esta es la tablita que yo le estoy dando para un recambio de agua. En el engorde, como les dije, areación eléctrica 1000 libras por HP, ¿no? En diésel, 650 libras por HP, pero diésel usado después de un año, porque diésel nuevo te da igual a 1000 libras por HP. En precría, 220 HP de areador eléctrico y 143 libras de areador diésel, o 100 kilos por HP de eléctrico, 65 kilos de HP para areador usado. ¿Por qué es esto? Las larvas, ¿por qué demandan más oxígeno que el animal grande, el adulto? Porque en un gramo de larvas podemos tener 250, 300 larvas, 100 larvas. Tenemos muchos animales que respiran mucho más que 1 gramo de un camarón adulto. Por ejemplo, si usted mide el consumo de 1 gramo en la cola del camarón, va a ser mucho menor que 1 gramo de 300 larvas, porque tenemos 300 organismos respirando, ¿no? Entonces, entendamos que la larva, por ser pequeña, tiene un metabolismo mucho más alto, un metabolismo alto y una demanda de oxígeno mucho mayor que los animales grandes o adultos.
Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo quiero calcular la aireación de una precría de 1 hectárea, ¿no? Y tengo diésel, que la mayoría de gente en zonas donde aún no llega la electricidad, estamos hablando de aeradores de diésel. Los más populares son aquellos de 16 HP, ¿no? Y resulta que ya llevan 1 año de uso y estamos calculando la aireación para una siembra de 200 PL por metro cuadrado o 2 millones de larvas por hectárea. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esos aeradores que ya tienen 1 año, a pesar que tienen recambio de agua, aunque no mucho, en precrías casi no les da mucho recambio de agua, vamos a tener 65 kilos de poslarva por HP, de aireación diésel. Ojo. Y si la carga máxima es de 1.800.000 juveniles de 1.15 gramos, o sea, 90% de supervivencia, la biomasa que vamos a tener, la biomasa mayor, la biomasa del pico máximo, va a ser de 2.070 kilos por hectárea de larvas, ¿no? O de juveniles, como quieran llamarlo. Entonces, la precría va a necesitar 32 HP por hectárea. ¿Por qué? Porque yo divido la biomasa de 2.070 kilos de larvas entre 65 kilos por HP, y eso me da 32 HP por hectárea de aireación. O sea que al final yo necesito para esa precría, que siembro a 2 millones por hectárea, 2 areadores de 16 HP por hectárea. Es un cálculo fácil, pueden tomar mi tabla que tengo de referencia, y de esa manera se le indica que se hace necesario que esa precría tenga 2 areadores de 16 HP por hectárea si está sembrada a esa densidad, y si se llega a juveniles de 1.15 gramos, ¿no? Con una supervivencia del 90%, que es muy común últimamente, con el plus que se les da los laboratorios últimamente están bien generosos, dando un plus del 15, 20, 25%, y la mayoría de gente no baja del 90%, lo cual es bueno, pero hay que tener en cuenta el número real de larvas que se siembra, y sobre eso hacer los cálculos de alimentación, los cálculos de aireación, etc. Ahora veamos un ejemplo en el engorde. Tengo un areador de 12 kb o W, como quieran llamarlo. Eso, traducido a HP, es 0.746 kW a por 1 HP, pero nos dicen que tiene 2 años de uso. Ya con 2 años de uso, ya probablemente este aerador a combustible ha bajado a su 50% de capacidad, ¿no? Entonces ya no tenemos los 16 HP, sino probablemente tenemos 8 HP, ¿no? 8 HP reales, y eso nos dice que ese aerador trabaja bien siempre y cuando le demos 8.000 libras por hectárea, ¿no? Porque ya bajó un 50% de su rendimiento. Si fuera nuevo, sí, esos 16 HP te da 16.000 libras por HP, nuevo. Pero como ya tiene 2 años, ha bajado su rendimiento a la mitad, que son 8.000 libras por hectárea. Ahora, es importante también el número de paletas por HP. Ahí ven las partes de un aerador, si es que no, alguno es nuevo y no lo conoce, ahí tenemos el motor, el protector, las paletas y el flotador, es cosa simple, ¿no? Yo recomiendo que para 1 HP haya un par de paletas, para 2 HP haya 2 pares, para 3 HP 3 pares, y para 4 HP 4 pares. Entonces, un par de paletas por HP. Si usted le pone a un 3 HP, le pone 6 pares de paletas, obviamente va a bajar el rendimiento y no vamos a tener los HP, por ejemplo, el 3 HP debería ser 3.000 libras por areador, pero si le ponemos demasiadas paletas, baja su eficiencia. Y otra cosa también es la distribución de la aireación. O sea, es mejor tener 10 areadores de 1 HP, ahí ven, cada uno de esos aeradores tiene 1 HP, un par de paletas, ¿no? Aquí tienes 10 HP por hectárea, que usar un solo aerador que tiene 10 HP. En 1 hectárea, si pongo un solo aerador de 10 HP, este monstruo que le llaman Big John en Estados Unidos, este monstruo tiene 10 HP, pero lamentablemente está en una sola zona. Mientras que en lugar de comprarme este monstruo de 10 HP, me compro 10 aeradores, ¿no?
de 1 HP, 10 areadores que me va a dar los mismos 10 HP por hectárea. Entonces, los caballos de fuerza se reparten muy bien entre todas las piscinas y logro una mejor areación de mi piscina, ¿no? Ahora veamos los tipos de areadores que creo que muchos de ustedes están preguntándose. ¿Cuál es el mejor tipo de areador que puedo usar en mis piscinas de camarón, en mis estanques de camarón o en mis pozas de camarón? Porque aquí hay o lagunas, como dicen en Nicaragua, o lagos en Nicaragua, lagunas en Honduras. Bueno, vamos a comparar los areadores. Ahí tenemos areador de paletas, areador de tumbo inyección, areador de difusión horizontal, un areador rotativo y un areador de difusión vertical. Y también vamos a ver, empecemos por los areadores de emergencia que vi mucho en Centroamérica, que son movidos por un tractor agrícola. Este llega, hay un barbeo o una baja de oxígeno y empieza por una esquina de la piscina a airear. Pero lamentablemente estos métodos son de emergencia y demoran mucho en recuperar el oxígeno y está limitada a ciertas zonas. Finalmente siempre hay una mortalidad fuerte cuando hay barbeo, se baja la población y esto no es una solución. Es de emergencia quizá si no se cuenta con nada, pero ya saben que en una emergencia hay que bajar el nivel de la piscina lo más que se pueda y si se tiene este tipo de acción podrían ayudar algo. Vamos a analizar el areador de difusión vertical. El areador de difusión vertical o splash o como muchos, es muy bueno, digamos, para tanques circulares o que tienen sifón al medio, estanques que son intensivos. Y esto lo que hace es que acumula la materia orgánica al centro y si tiene un sifón o un toilet, le puede funcionar. Pero si no, se va a concentrar la materia orgánica debajo del aparato, ¿no? Y esta zona se va a volver muy tóxica para el camarón. Entonces, esto funciona muy bien para peces y, como le dije, en tanques circulares o en estanques que tengan sifón en el centro y sean muy, muy pequeños. Pero en piscinas grandes, semi-intensivas, de más de 2 hectáreas, no es muy, muy eficiente. Y los circuladores, estos no son areadores, son circuladores, o sea que circulan el agua. Y tuvo un auge en algún momento, pero luego tuvo también sus fracasos porque no es eficiente en oxigenar el fondo. Miren ahí, el chorro de circulación sale hacia arriba y en la parte de abajo donde viene el camarón no llega. O sea, por ejemplo, el turbo llega de arriba hacia abajo, más bien de abajo va hacia arriba y solo circula agua, ¿no? Entonces va a haber una deficiente aireación justo de la zona donde queremos tener más oxígeno. Y luego tenemos el rotativo, ¿no? Si es a combustible, ya sabemos el problema de combustible, pero también hay eléctricos. El rotativo es un buen areador, pero es necesario tener en cuenta el círculo, ¿no? Interno, donde se acumula materia orgánica, donde hay erosión, entonces tenemos que usar bacterias en esa zona, justamente para que no se forme esta área de acumulación de materia orgánica, como pueden ahí, no, en esa foto no hubo bioremediación y se puso el barro negro y hubo que trasladar los areadores a otras zonas. Entonces, sí son buenos, sí dan buen oxígeno, pero ojo con la parte circular donde acumulan materia orgánica y erosión. Nuevamente, otros areadores circulares. Como pueden ver, ahí hay unas pozas, unos huecos que no lograron evacuar el agua y ahí se está formando ya una acumulación de materia orgánica, entonces hay que cambiarlos de sitio, etc. Entonces, sí es importante tener en cuenta la bioremediación cuando se trabaja con estos areadores. Algo que vi en Tailandia también es el areador con los areadores blowers, los sopladores, que a través de mangueras emiten una aireación horizontal, son convenientes, tienen un RAM, pero no funcionan a profundidades mayores a 1,20 m. Eso es lo que lo hace un poquito limitado este tipo de areador. Y ahora el de paletas sí es muy eficiente en
transferir oxígeno a las burbujas que levanten el aire, ¿no? Levanta el aire, hay una difusión de oxígeno a las burbujas, estas regresan al agua, pero está limitado a una profundidad entre 1 metro y 1,50 m, ¿no? Es muy buen areador, es uno de los mejores, el areador de paletas, porque puede llegar a oxigenar por un largo de 50 metros, ¿no? 50 metros y es muy bueno. Por eso muchas de las preguntas es, ¿cada cuántos metros debo instalar un areador de paletas? Normalmente 50 metros, ¿no? Cada 50 metros va un areador de paletas. Aquí pueden ver cómo un areador de paletas es comparado con un areador de difusión vertical. Miren el agua negra. Esto quiere decir que este areador ha estado acumulando materia orgánica y cada vez que lo prenden sale ese barro negro que pueden ver ahí, mientras que en la zona del areador de paletas vemos que el agua corre limpia y además corre 50 metros, mientras que el areador el areador de aireación vertical solo tiene 10 metros de influencia y está produciendo un agua negra porque ahí acumula materia orgánica. Entonces, lógicamente, el areador de paletas da mucho mejor aireación y mucha transferencia de oxígeno y no daña el fondo como el de aireación vertical. Y ahí pueden ver justamente los dos, aquí el agua clarita y aquí el agua oscura. Muchos me han preguntado si es que existen o se están desarrollando areadores solares. Sí se están desarrollando, sí están mejorando año a año, sin embargo todavía no pueden igualar al areador diésel o al areador eléctrico porque no tiene la potencia que tienen estos otros areadores. Entonces, por ahora todavía no está a nivel de un areador eléctrico o un areador diésel, pero va en camino a hacerlo. O sea, yo calculo que en pocos años vamos a tener areadores solares con una potencia muy buena, conforme mejoren los paneles solares y las baterías sean de litio, y etcétera, ¿no? Hay eso como los alimentadores automáticos, que ya no hay diferencia entre un alimentador automático solar o uno eléctrico. Y a eso va. El areador solar sí es un desarrollo que va a igualar al otro, entonces ahí va a ser muy bueno porque va a ser amigable con el ambiente, no va a necesitar ni energía eléctrica ni combustible y va a ser una energía totalmente limpia, la del areador solar. Y luego tenemos el otro areador que es muy bueno, es el mejor, pero solo a 1,50 m, 2,50 m. Por eso yo les dije al inicio cuando les explicaba lo de los préstamos, que ahí es necesario ya usar areadores de turbo cuando tenemos profundidades entre 1,50 m y 2,50 m. Y ahí la aireación, la transferencia de oxígeno es diferente porque estos a través de un Venturi van jalando aire de la atmósfera y van inyectándolo al agua. Entonces es diferente, es contrario al areador de paletas, que más bien levanta burbujas de agua hacia la superficie, ¿no? Chorros de agua hacia la superficie, lo oxigena y luego baja. No, más bien trae el oxígeno del aire y lo inyecta a la piscina. Y también, al igual que el de paletas, tiene un área de influencia de 50 metros, ¿no? Entonces, sí es muy eficiente limpiando fondos. Ahora, para comparar los areadores, un poco más técnicamente hablando, es medir el SORT y el SAE, ¿no? El SORT le mide los kilos de oxígeno por hora que transfiere, y el areador, y el SAE mide los kilogramos de oxígeno por kilovatio hora, ¿no? Entonces ahí tienen cómo se mide eso, se baja el oxígeno a cero, luego se ve cuánto levanta el agua, el oxígeno en cuánto tiempo, y para eso hay reactivos, ¿no? Como el cloruro de cobalto, sulfato de sodio, etcétera, y hay que andar con tener en cuenta los oxigenómetros, termómetros y cronómetros. Bueno, esos estudios ya se han hecho en varias oportunidades, hay publicaciones de algunos tipos. Aquí les comparto una, ¿no? que normalmente el doctor Boyd nos comparte, y vemos que, como ya les dije, el de paletas es uno de los más eficientes en transferencia de oxígeno.
y también lo de la aireación turbo. Y los difusores son los más bajos, ¿no? Entonces, conclusión, nuevamente la pregunta, ¿cuál usted considera los mejores? Bueno, si usted me dice qué areador yo escogería entre 1 metro y 1,50 metros, definitivamente sería el areador de paletas. Y si me pregunta por unas piscinas que son muy profundas, de 1,50 metros, 2 metros, definitivamente me voy con el turbo inyección. Y ahí tienen a los dos mejores, no solo por la distancia que oxigenan de 50 metros, sino que cada uno es eficiente en su profundidad. El de paletas hasta 1,50 metros y el de turbo de 1,50 metros a 2 metros. Pero yo he tenido situaciones donde he tenido que usar los dos. Tengo zonas someras, aquí en Ecuador hay muchas piscinas con mesa y préstamo o con zonas someras y zonas profundas. Entonces se ponen los dos tipos, ¿no? Ponemos el areador de paletas hasta el 1,20 metros, 1,40 y el turbo lo ponemos en el canal de 2,5 metros, ¿no? Entonces, si ustedes también quieren incluso airear canales, reservorios que son profundos, les recomiendo el areador de turbo. Y otra función que también les compartí, o les voy a compartir de los areadores, es que te limpian el fondo. Es como llevan la materia orgánica del fondo hacia las compuertas de salida. En este caso, están limpiando un área donde se alimenta normalmente, entonces se forma materia orgánica y eso, la posición de los areadores cada 50 metros van limpiando el área y es otra función que tienen los areadores, de limpiar los fondos. Es como me lo enseñaron en Tailandia, son las escobitas de las piscinas que le limpian los fondos, fondos de plástico, fondos de tierra, lo que sea, pero van llevando, en este caso, al centro para un sifón, que está muy de moda ahora, las piscinas intensivos, los estanques intensivos tienen un toilet al centro, entonces lo que hacen los areadores es concentrar la materia orgánica en ese toilet o en ese sifón para ser evacuadas, ¿no? En algunos casos, cuando no existe el sifón, y ahí pueden ver en algunas piscinas de Tailandia, cuando el EMS empezó a atacar, y una de las razones fue que muchas de estas acumulaciones de materia orgánica, que en Ecuador le llamamos la torta, se quedaban en la piscina. Tenían apenas un sifón pequeñito que podía sifonear algo, pero cada ciclo esa torta iba creciendo y creciendo y cada vez más gases tóxicos, más NH3, amonio no ionizado, sulfídrico y todo eso, y a pesar de que se usaban bacterias, no se lograba evacuar toda esa materia orgánica. Pero luego vino la invención del toilet y justo donde estaba la torta se hacía la excavación para construir un toilet, ¿no? Justo donde el areador acumula la torta. Entonces, en este caso, el toilet era la zona de evacuación de la materia orgánica. Y las estrategias de los areadores para llevar la materia orgánica al toilet, por ejemplo, ahí tienen con 4 areadores en ángulo de 90 grados. Luego tienen una de 6 areadores, una piscina donde tienen también en ángulo de 90 grados y 4 en las esquinas y 2 pegados al sifón o al toilet, ¿no? Ese es para 6 areadores. Para 8 también hay estrategias de colocarlos de esta manera. Existen también algunas formas, pero más que todo estas las que más he visto, de ponerlos en ángulo de 90 grados para que ese flujo llegue al centro donde está el toilet o el sifón. Y acá tienen ya otra de 12 areadores. Los 12 areadores también llevando materia orgánica hacia el centro. Entonces, como les dije, la función de los areadores no es solo oxigenar la piscina, es también barrer el fondo, llevarlo hacia una zona donde va a ser evacuada esa materia orgánica y de esa manera mantener limpio el fondo. Ahora, esa posición de los areadores en piscinas semi-intensivas, donde obviamente no hay toilet, no hay nada, son piscinas de 10, 20 hectáreas, ahí, como les dije, es cada 50 metros hacer una fila de areadores, pero no poner
como ven en la foto de la izquierda, un areador por una zona, otro por otra zona, no hay ningún tipo de conexión entre ellos, y obviamente eso no funciona. Los areadores también durante la lluvia es recomendable prenderlos. ¿Por qué? Porque durante la lluvia lo que estamos haciendo es rompiendo la estratificación de esa agua dulce que está cayendo en la superficie y la estamos mezclando. Rompemos el gradiente que ya hemos hablado, ¿no? Donde para uniformizar la salinidad, uniformizar la temperatura y uniformizar el oxígeno. Es muy bueno el uso de areadores para esto, ¿no? Y en caso que no tengan areadores, les recomiendo que cuando llueva mucho, la parte superior, que es agua dulce, tratar de evacuarla porque va a formar un tapón en la piscina. Ahora, muchos he escuchado que se jactan que yo tengo areación, tengo no sé cuántos areadores, pero a veces uno se admira de que va a ver los areadores y en este caso, por ejemplo, ven ahí que le faltan paletas. O incluso me dice hay 10 areadores y cuando lo contamos solo hay 8. 2 se ahogaron, se quedaron por debajo del agua. Entonces, el mantenimiento es muy importante porque es lo que nos va a dar más durabilidad, más años de vida de los areadores, ¿no? Entonces, yo tenía en una finca que trabajé areación eléctrica y el mantenimiento era constante y después de 5 años seguía con los mismos areadores. Algunos tuve que rebobinar el motor, algunos sí se dañaron por lluvia, algún problema con filtración de agua, pero en sí me duraron 5 años sin ningún problema. Luego de ahí ya tuvimos que cambiar. Es bueno tener un taller de mantenimiento, ¿no? Si es que ya estamos hablando de cientos o miles de areadores que van a tener en la finca, entonces ya hay que tener personal especializado, ¿no? Que tengan repuestos, que se dé mantenimiento, que vean la eficiencia del SORT, del SAE, ¿no? Y vamos a hablar de estas recomendaciones para mantener la eficiencia de los areadores. No usar cables de más de 100 metros. Diámetro del cable, por lo menos de 2.5 milímetros cuadrados. Hay que cambiar el aceite del motor en las primeras 360 horas de funcionamiento. Después de eso, cada 2 ciclos. Siempre abrir el reductor en cada ciclo y verificar si hay rodamientos o rolipanes fallados, o rodajes, como dicen en Perú. Revisar y cambiar las empaquetaduras para evitar que entre agua al motor. Este es lo más común, las empaquetaduras, cuando no se cambian, empieza a haber lluvia o agua misma de los mismos areadores y entra agua al motor y se mezcla con el aceite y ahí es donde sí se daña el motor. Entonces, después de cada cosecha, después de cada pesca, hay que revisar los areadores y ver si hay que cambiar las empaquetaduras. Después de cada ciclo es bueno quitar el óxido, ¿no? Y si se puede, pintar el areador. Verificar si los flotadores están bien nivelados, porque como les digo, en algunos casos los areadores terminan bajo el agua y obviamente se pierde la máquina, ¿no? Entonces es bueno siempre permanecer con un nivel de los flotadores que estén en un nivel horizontal. Y eso es todo, señores. Estoy casi 1 hora. Vamos a ver si tenemos unos 10 minutos de preguntas en el chat, como siempre. Las voy a empezar a leer y vamos a contestarlas. A ver, empezamos con las preguntas. Buenas noches a todos. Saludos. ¿Cuántas preguntas? Nuestro audio, video bloqueado. Ajá. Tengo un pitbull y hace mucha bulla. Bueno. Saludos, todos me mandan saludos. Luis Aguayo, Emilio Vélez. Ajá, saludo a todos. Adiós. ¿Qué tal? Audios, videos están bloqueados. A ver, buenas noches. Parece que... Ajá, ya viene la primera pregunta. Con nanoburbujas, ¿cuál sería la concentración máxima para larvario y precría? Sí les dije que con las nanoburbujas, yo tranquilamente puedo poner 6 kilos de larvas por metro cúbico. He visto casos con buen recambio y buena cantidad de bacterias y bajo condiciones óptimas llegar hasta 9. Entonces, el rango es de 6 kilos a 9 kilos de larva por metro cúbico. Igualmente para la precría, ¿no?
Dice la adaptación en granes para aumentar el número de líneas de paletas a un areador, ¿cómo afecta o beneficia? Quizá porque, a ver, creo que la pregunta va a poner varios tipos de, sacar de una caja 4 cardanes o tratar de maximizar al máximo el motor de areación. Si es eléctrico, yo creo que sí funciona bien, pero si es diésel, con el tiempo eso va a bajar al 50% de eficiencia. He visto casos, por ejemplo, en Tailandia, en Vietnam, donde ya después de 2 años ya no llega ni al 40% de eficiencia, se pierde la fuerza y se va adaptando. Mientras sea yo diría que mientras sea eléctrico sí puede funcionar. Excelente. Ajá, gracias. El agua. Con turboinyectores sería muy bueno utilizarlos en los sistemas IPRS. Como le dije, los turboinyectores están dominados por la profundidad. Si la profundidad es mayor a 1,50 m, funcionan bien. Pero cuando es menor, entonces va a haber una excavación, va a estar constantemente golpeando el fondo. Los turboinyectores no son buenos para poca profundidad, ¿no? A ver, ¿qué más? Muy práctica, extraordinaria. Gracias, Luis González, ¿no? En lo que haya visto en clientes que usan alimentación automática, ¿qué opina que sea más costo efectivo? ¿Areadores dirigidos solo a la zona de alimentación o a toda la piscina? Yo creo que dirigidos a la zona de alimentación, pero manteniendo la distancia correcta. O sea que si el alimentador automático volea 15 metros de radio, hay que ponerlo a 15 metros de la máquina. Si el alimentador automático volea 10 metros, hay que ponerlo a 10 metros. Y siempre con dirección hacia la zona de alimentación, porque es la zona donde más se consume oxígeno. Recuerden, en la zona de alimentación hay cientos de miles de animales, hay restos de heces, restos de muda, restos de alimentos, bacterias. Entonces es una zona que necesita mucha aireación. Yo les comenté en anteriores presentaciones que ahora en Tailandia están usando blowers y ponen aireación vertical en la zona de alimentación. Creo que en alguna vez les mostré eso y de esa manera logran tener la aireación directa a la zona de alimentación. O sea, blowers con mangueras, con tuberías, directa a la zona de alimentación. Aireación vertical funciona muy bien y se puede airear directamente la zona de... creo que por ahí en alguna presentación les pasé esa diapositiva y lamentablemente no la he puesto acá, debía haberla puesto. Saludos. ¿Tiene influencia los sólidos en la falta de eficiencia? ¿Tiene influencia los sólidos suspendidos a la falta de eficiencia en nanoburbujas? Sí, yo creo que los sólidos suspendidos, ya les comenté en otro webinar que es mejor eliminarlos con sulfato de aluminio, ¿no? Es un tratamiento, o si tienen sedimentadores, con los sedimentadores eliminar. Es siempre en un cultivo de camarón es mejor deshacerse de los sólidos suspendidos. Ojo con el sulfato de aluminio, siempre tengan en cuenta que hay que encalar antes de aplicar el sulfato de aluminio. Subir la alcalinidad a 150 porque con 100 kilos la va a bajar a 100. Y normalmente recomiendo que el sulfato de aluminio sea usado en canales y no en piscinas de producción. Yo no lo usaría con camarón, ni el sulfato de cobre ni el sulfato de aluminio, como dije en anteriores webinars. Yo prefiero usarlo en los canales de abastecimiento y luego para recuperar la piscina usar bacterias que van a recuperar el amonio, porque al matar algas o al bajar mucho de estos sólidos de suspensión va a haber producción de amonio, entonces hay que usar bacterias que eliminen el amonio. ¿Qué aireación sería ideal en alimentación manual? Tanto en manual como automática, la aireación ideal es paletas hasta 1,50 m y turboinyección entre 1,50 m y 2 metros. Siempre para manual o automática lo mismo, manda la profundidad. Y los mejores son los de paleta y los de aireación turboinyección. Como les digo, paletas hasta 1,50 m, turboinyección hasta los 2,50 m. ¿Tiene datos de costo de mantenimiento preventivo del aireador? No los tengo, pero si usted me escribe, los puedo buscar. Creo que los tengo en alguno de mis archivos
Ahí está mi correo, o puede ir al blog de Biofeeder, ahí me recuerda este dato y yo se lo puedo dar. Dice aquí de Víctor, buenas noches doctor, tengo un blower de 5 HP trabajando con mangueras, difusoras, suficiente de 2.8 hectáreas, llevo 90 días y tengo 7 gramos, poca eficiencia de oxígeno. Una densidad de 400.000, anteriormente la densidad era de 300.000 y tenía buen crecimiento. Sí, claro, o sea, como les digo, ya ahí estamos hablando de calcular que son 1.000 libras por HP. 1.000 libras. Entonces, si usted, dependiendo tiene 0.8 hectáreas, ¿no? Y tiene difusión con mangueras, es muy bueno, eso es muy bueno, pero el blower que tiene que ver cuántos HP tienes, ¿no? Y ya hay blowers hasta de 10, 20 HP, entonces necesitarías 1.000 libras por HP, esa es mi respuesta. A los aeradores turbos, ¿a qué distancia se ubican uno de otro? Lo dije, 50 metros, tanto de paletas como de turbo, cada 50 metros. Es eficiente llevar la aireación hacia la zona de alimentación, considerando que la aireación barre la materia orgánica. Sí es bueno hacia la zona, pero mantenga la distancia. Si, por ejemplo, usted está a 15 metros de la máquina, digamos, si el boleo es de 15 metros, ahí el aireador debe estar 15 o más metros alejado de la máquina, ¿no? Entonces, sí es necesario, lamentablemente la zona de alimentación automática se consume demasiado oxígeno y la aireación es muy importante. Los aireadores deberían apuntar a todos a la salida, dice 1 HP 1.000 libras de camarón, esto se cabeza a partir de la libra de camarón o a partir de la capacidad normalmente que aguanta la piscina. A ver, esa pregunta como que no la entiendo muy bien. Libra de camarón es libra de camarón aquí en la China, pero todos deberían apuntar hacia las salidas. En intensivo, por ejemplo, todos apuntan hacia el toilet, hacia el sifón central para evacuar la materia orgánica, pero si es una piscina longitudinal, rectangular, entonces todos tienen que ir apuntando hacia las salidas, ¿no? Entonces, sí, 1.000 libras por HP, ojo, con 10% de recambio, y esto se mantiene si los aeradores son eléctricos. Si usted tiene aeradores eléctricos, le aseguro que por lo menos 5 años le van a dar las 1.000 libras por HP. Pero si es diésel, con el pasar de los años ya no le va a dar las 1.000 libras, probablemente en 2 años le va a dar 500 libras por HP y va a haber un momento que va a tener que cambiarlo, ¿no? Entonces, esa es la última pregunta, señores. Ha sido un gusto nuevamente. Los invito para el próximo mes, el próximo webinar, que ya vamos a hablar nuevamente sobre implementaciones tecnológicas en alimentación automática. Y solo me queda desearles buenas noches y agradecerles a las casi 60 y 70 personas que han venido esta noche, ¿no? Sí hay que recambiar el 10%. Entonces, muchas gracias y con eso termino mi intervención y será hasta un próximo webinar. Nuevamente, muchas gracias por haber asistido. Hasta luego.